Vamos a ver ahora otra técnica estadística para la comprobación de hipótesis, que es la chi cuadrada, ¿correcto? En algunos casos, en algunas fuentes podemos encontrar como la chi cuadrada también, ¿no? O chi cuadrado, por lo general, ¿no? La chi cuadrado. La chi cuadrado, en este caso, como podemos ver, su símbolo es la x al cuadrado, ¿no? ¿Qué cosa permite probar la chi cuadrada, la chi cuadrado? Permite probar entre dos variables categóricas, ¿eh? Estamos hablando de variables categóricas, pero en su nivel de medición nominal, no ordinal, nominal. ¿Qué cosa nos sirve para probar estas variables categóricas? Si existe una diferencia significativa entre una distribución de frecuencias observadas y una distribución de frecuencias esperadas. Aquí la cosa es también bastante simple, porque es a partir de los valores que hemos obtenido al observar en la realidad, ¿no?, determinada variable y hemos obtenido su resultado. Eso es lo que se conoce como las frecuencias observadas, ya las hemos observado. Y la técnica lo que nos está diciendo es que a partir de esa distribución yo te voy a crear una frecuencia esperada para determinar que, por ejemplo, no existe diferencia entre las variables, una diferencia significativa. Lo que busca la técnica estadística es demostrarte lo contrario de repente. Y si tú tienes un buen dato recogido con bastante claridad, te va a demostrar más bien el dato tuyo, va a demostrar que sí existe una diferencia significativa entre tus valores que tú has obtenido, lo cual está demostrando la solidez que tiene tu hipótesis y que tuvo toda la construcción de tu investigación. Entonces, es a partir entonces de una frecuencia que tú has observado que la técnica estadística te va a crear una tabla de distribución de frecuencias esperadas para determinar si existe o no existe una diferencia significativa en una distribución, ¿no? La fórmula es x al cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevado al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. Aquí también, igual que la correlación simple, ¿no?, si ustedes observan con calma y con detenimiento, simplemente es convertir los valores que se nos van a dar, porque las frecuencias observadas se van a dar, y es a partir de las frecuencias observadas que tenemos que construir esa tabla de frecuencias esperadas. Y luego lo demás es simplemente reemplazar, sustituir, y no hay que complicarnos con la fórmula. Además que en el caso de metodología de investigación, por ejemplo, tanto en los exámenes como en las pruebas que nosotros que realizamos y que debe realizarse, la fórmula el alumno la debe visualizar y manejar. Se le da la fórmula y se le da todo. El alumno lo que tiene que verse es el procedimiento para lograr el resultado ideal. ¿Por qué ocultar? Nadie, al menos uno, cuando hace una investigación, trabaja con todos los libros posibles. Uno no va a trabajar de la memoria, porque eso ya no es investigar, ¿no? Las consultas, el manejo de información, es el procedimiento de cómo hacerlo, ¿correcto? Entonces ya sabemos que la FO es frecuencia observada y frecuencia esperada FE, ¿no? La chi cuadrada parte del supuesto de no relación entre variables, ¿ves? Lo que les dije al comienzo. Esta prueba estadística de chi cuadrado parte del supuesto de no relación entre las variables. Eso es lo que va a tratar de demostrar la estadística. Y si eso lo demuestra, pues toda nuestra investigación fue por gusto, ¿no? Y se trata de evaluar si es cierto o no. Lógico, yo como investigador tengo que demostrar que sí es cierto, que sí existe relación, no que no existe, porque si no, la prueba me rechaza mi investigación. Si la relación existe, la diferencia entre ambas tablas debe ser significativa. O sea, yo voy a tratar de demostrar que hay una diferencia significativa entre la tabla de la frecuencia observada con la esperada. La chi cuadrado, por ejemplo, se calcula por medio de una tabla cruzada en dos dimensiones, porque hay chis que tienen más valores. Estamos hablando de 2x2, dos filas, dos columnas. Pueden haber de 2 columnas, 3 filas, etcétera, ¿no? Más complejas, ¿no? Entonces, la chi cuadrada, las variables aparecen señaladas a los lados de la tabla, cada una de ellas con dos categorías. Se trata de una tabla de 2x2. Ahí veamos el ejemplo. Este es importante, ¿ven? Como estamos viendo en el ejemplo, la chi cuadrada, ¿ves?, es una tabla de 2x2. Dos columnas, dos filas. ¿Ven? Primero estamos viendo para la columna A y B los valores de dos filas, ¿no? Para los valores de la celda F11 y F21, y estamos viendo la celda F12 y F22, ¿cierto? Para esa columna. En el caso de la otra variable, por ejemplo, estamos viendo que para la fila A tenemos los valores de la celda F11 y F12, y para los valores de B tenemos la celda F21 y F22. Es una tabla 2x2.
2 filas, 2 columnas. En el extremo, al extremo derecho, tenemos el total de las frecuencias de la fila A, el total de las frecuencias de la fila B. Debajo de la columna A tendríamos el total de la frecuencia de la columna A y el total de la frecuencia de la columna B. En ambos lados tendríamos que darnos el total general de las frecuencias, o sea, tanto al sumar los valores de las columnas como de las filas debe ser igual al total general de la frecuencia. Por eso decíamos que a partir de una tabla de frecuencias observadas, ¿no?, se calculan las frecuencias o valores esperados por cada celda. O sea, ya hemos visto de nuevo, volvemos de nuevo, es una tabla de 2x2, 2 columnas, 2 filas. Entonces, si ya tenemos los valores de la celda F11 por las frecuencias observadas, ya tenemos la celda F12, tenemos los valores de la celda F21 y F22, entonces es a partir de esos valores vamos a calcular los valores de las frecuencias esperadas, ¿correcto? Entonces, como vemos, las frecuencias esperadas, ¿cómo las calculamos? Es igual al total de la frecuencia de la fila por el total de la frecuencia de la columna sobre el total general de las frecuencias. Vamos a verlo ahora, ¿no es cierto? Con los datos de ambas tablas, proceder a calcular la chi cuadrada, y para saber si un valor de la chi cuadrada es o no significativa, debemos calcular los grados de libertad. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos el grado de libertad? En este caso, es una constante que ya sabemos. Como se trata de los grados de libertad es igual, ¿no?, donde el número de filas y el número de columnas. Sabemos que son 2 columnas, 2 filas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el grado de libertad puede ser igual R-1 o C-1, ¿no? El número de filas y el número de columnas. En el caso de una tabla de 2x2, tenemos que el grado de libertad es 2 filas menos 1 por 2 columnas menos 1 nos va a dar igual a 1. El grado de libertad siempre va a ser, para este caso, 1. ¿No es cierto? Con el grado de libertad se acude a la tabla de valores y podemos encontrar 2 casos. Si nos piden que interpretemos el resultado de la tabla a un nivel de confianza, el 0.05, el grado de libertad de 1 para un valor de 0.5 va a ser siempre igual a 3.84. Entonces, si yo quisiera demostrar que mi chi cuadrada existen diferencias significativas, el valor de mi chi debe ser igual o mayor a 3.84. Si fuera menor, no existe relación significativa. Para el caso del valor de mi resultado de mi chi cuadrada, calcularlo con un grado de libertad 1 para un nivel de confianza del 0.01 es igual a 6.615 para un grado de libertad 1. Por lo tanto, el valor de mi chi cuadrada debe ser igual o mayor a 6.615. Si es mayor, entonces la relación entre las variables es significativa. Pero si es menor a 6.615, no existe relación entre las variables. Quiere decir que en ambos casos, si fuera menor a 3.84 o menor a 6.615, la tabla rechazaría los resultados de mi chi cuadrada. Muy bien, vamos a ver un ejemplo práctico donde vemos que la tabla de frecuencia realmente observada nos muestra un conjunto de 100 personas que fueron consultadas sobre su preferencia al voto por los candidatos A y B, ¿correcto? Entonces, hemos hecho una entrevista de las preferencias que hay en un determinado distrito, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres, sobre las preferencias que tienen a un determinado candidato, al alcalde distrital de esa municipalidad. Entonces, los resultados que hemos obtenido producto de esa investigación han sido los siguientes, ¿no es cierto? Tenemos entonces, tenemos primero la variable, el candidato A y B están en cada columna y al nivel de las filas están yendo, ¿no?, el sexo, ¿no?, que es el sexo vendría a ser la variable, tanto hombres como mujeres, la opinión de los hombres como mujeres, y la preferencia que vendría a ser la variable en estudio por el candidato A y B que representan a la columna A y a la columna B. Entonces, en la variable sexo, hombres y mujeres, vamos a encontrar que los hombres, 25 prefieren al candidato, tienen o se inclinan por el candidato A,
y 40 hombres por el candidato B. En total son 65 hombres entrevistados. En el caso de las mujeres, 25 mujeres prefieren al candidato A y 10 de ellas al candidato B. ¿Cuántas mujeres fueron entrevistadas? 35. La suma total de 65 más 35 me da 100. ¿Cuántos hombres están a favor del candidato A? 25. ¿Cuántas mujeres a favor del candidato A? 25. La suma del total de la frecuencia de la columna es igual a 50. En el caso del candidato B, 40 hombres están a favor del candidato B y 10 a favor de las mujeres del candidato B. La suma es 50. 50 más 50 igual 100. Entonces, como vemos, hemos comprobado que tanto la suma de las columnas como la suma de las filas nos va a dar igual al número de 100 personas entrevistadas. Esto es importante. No puede ser menos ni más, porque son solamente 100 personas a las que hemos entrevistado o encuestado, y por lo tanto no puede ser uno más o uno menos, ¿cierto? Entonces ahí recién nos piden que determinemos si existe o no relación entre el sexo y su opinión sobre la preferencia al voto, y que interpretemos los resultados, para lo cual utilicemos un nivel de confianza del 0.05. ¿Qué tenemos que hacer? El cálculo de las frecuencias esperadas. Ya sabemos que el cálculo de las frecuencias esperadas se parte a partir de las frecuencias observadas. Tenemos las frecuencias observadas. Para calcular las frecuencias esperadas, ¿qué tenemos que hacer? Para cada celda, F11, F12, F21 y F22, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la fórmula de las frecuencias esperadas es igual, como hemos visto, y vamos a encontrar, miren, lo simple que se está haciendo. Ya tenemos los datos, ya tenemos ahí prácticamente los valores con los datos de las frecuencias observadas, ¿no es cierto? Ya tenemos los valores que corresponderían a cada una de las frecuencias esperadas. Como estamos viendo, 65 es el total, ¿no? Total de las frecuencias de la fila, ¿no? Sobre el total de la frecuencia de la columna, que es 50 entre 100, que es el total general de las frecuencias. Me va a dar 32.5. Con esos datos ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias esperadas. ¿Ven? Como podemos ver, ya tenemos ambas tablas. Ahora, con esos valores, vamos a reemplazar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Entonces, el cálculo de la fórmula me dicen que yo tengo que tener los valores de la frecuencia observada. Ya tenemos los valores, 25, 40, 25, 10. Ya tenemos los valores de la frecuencia esperada, ¿no es cierto? Volvemos al ejemplo anterior. Ya tenemos ambos valores. Entonces, reemplazamos los valores y los llevamos a este cálculo. ¿Qué me pide además? La diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia observada. Eso es lo que me pide la fórmula. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Por lo tanto, tenemos los valores. Menos 7.5, 7.5, 7.5, menos 7.5. ¿Qué me pide además la fórmula? Me pide la fórmula que esa diferencia la eleve al cuadrado. Elevamos al cuadrado las diferencias. Y luego, ¿qué me pide? Que divida todo ese resultado entre las frecuencias esperadas, ¿no es cierto? Entre los valores de la segunda columna de esta. Con ello, vemos que ya tengo que el valor de mi chi cuadrada, por lo tanto, es 9.89. Si yo ya quiero adelantarme a hacer una interpretación, yo ya podría decir que tanto para un nivel de confianza del 0.1 como del 0.5, mi correlación entre la diferencia, existe una diferencia significativa entre mis variables, ¿no? Porque los valores de mi chi cuadrada son superiores, ya sea a un nivel de confianza del 0.1 o del 0.05. Y eso lo vamos a ver ahora al interpretar. ¿Ven? El grado de libertad de esta chi cuadrada para un valor de 9.89 es de igual, ya sabemos, número de columnas menos 1 más número de filas menos 1 nos da igual a un grado de libertad de 3.84. Como el valor obtenido de la chi cuadrada es de 9.89, es mayor, se concluye que existen diferencias significativas entre los hombres y mujeres respecto a ¿qué? A su preferencia al voto por los candidatos. Entonces, está demostrado entonces que sí existen diferencias entre los hombres y las mujeres por la preferencia al voto en esas frecuencias que yo observé, que tú observaste, que nosotros hemos observado en ese distrito. Hay diferencias significativas. Perfecto. Por lo tanto, la técnica estadística valida nuestras frecuencias observadas. Perfectamente. Si yo quisiera también validarlo, si me hubieran dicho que lo valide para un nivel de confianza, el 0.1
del 0.1, vamos a ver cuál sería el resultado. Entonces, en el caso de, si hubiera sido con el 0.1, es igual a 6.615. Igual, el valor obtenido de la chi cuadrada es 9.89. Sigue siendo mayor. Se concluye, por lo tanto, que existen diferencias significativas entre los hombres y mujeres respecto a su preferencia al voto. En conclusión, podríamos decir entonces que estamos encontrando que en ambos casos, si hubiera sido de comparar mis resultados con un nivel de confianza, ya sea del 0.05 o del 0.01, en ambos casos, el resultado de mis frecuencias observadas es mayor a las frecuencias esperadas. En consecuencia, la relación entre mis variables en estudio es significativa. Es decir, las preferencias que hay entre hombres y mujeres respecto a la preferencia al voto es significativa. No ha sido rechazada mi hipótesis, por lo tanto, ¿no es cierto?, mediante esta técnica estadística. Como podemos ver, esto es importante, interesante, para ir ya concluyendo cómo, solo con el ejemplo de estas dos técnicas que hemos visto, podemos nosotros, ¿no?, demostrar que en nuestra investigación, todo el trabajo que hemos desarrollado durante meses, ha demostrado con resultados del trabajo de campo que nuestra hipótesis era sólida, que tenía un buen respaldo en su marco teórico, que nuestro diseño metodológico de la investigación nuestro plan fue consistente y que por lo tanto, tanto las técnicas como los instrumentos que hemos utilizado, tanto para la recopilación de los datos como para su procesamiento, han sido los más indicados. En conclusión, lo que yo podría decir en estos momentos es de que metodología de investigación, como has visto, es un curso bastante interesante. No es complejo, es sencillo de aprender, es sencillo de poder convertirnos en investigadores, no necesariamente pues de lo ultra investigadores, pero ya tenemos la base para poder nosotros hacer investigaciones simples, no investigaciones complejas. Con el tiempo ya vamos a ir entrando con mayor profundidad a ello, en nuestra experiencia como estudiantes, como profesionales, nos va a ir haciendo cada vez mejor, dominar cada vez más habilidades, más destrezas. Perú es un país rico, pero también necesitamos de una cultura humana rica en conocimientos. Y la investigación es uno de los puntos claves que te va a dar esa posibilidad de construir un nuevo Perú. Les agradezco mucho el haber estado conmigo estas 4 semanas y esperamos encontrarnos en el taller del seminario presencial, donde vamos a evaluarnos mutuamente los niveles de conocimiento adquiridos. Muchas gracias por todo.